Gracias, señor operador. Ya ahora entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Estamos en 15 minutos de la hora 17. ¿Así parece, señor operador? Bueno, vamos entonces directamente al tema que lo habíamos anunciado. Y es con el nombre Orden y Autoridad de Dios, parte 3. Tenemos algunos pasajes del Antiguo Testamento y por supuesto, para la regla de conducta de la iglesia debemos completar la enseñanza, la doctrina en el Nuevo Testamento. Pero vamos a partir de algo que en la reunión de anoche, justamente allí, a una pregunta del hermano David, también de mi esposa, estuvimos compartiendo. Así que vamos a ir al libro de Esther. Es un libro allí del Antiguo Testamento y una historia muy interesante, y ahí vamos a tomar entonces un análisis de lo que sucedió allí en aquel tiempo con esta que es denominada Reina Esther. Y me pregunta allí mi hijo, le envío los saludos allí a David Emanuel, cómo apareció Esther. Y vamos a ver entonces aquí esta historia muy interesante, pero previamente vamos a ver entonces qué sucedía aquí en este primer capítulo de el libro de Esther. Dice así: la reina Vasti desafía a Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a lo más poderoso de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Bueno, ahí vamos a hacer un alto y luego vamos a continuar con el versículo 5. Vemos entonces aquí esta historia. Dice que en los días de este rey, que tenía su reinado desde la India hasta Etiopía. Imagínense, 127 provincias. Hicimos ahí que en la Argentina tenemos 24 provincias. O sea, este rey tenía 103 provincias más. Imagínense lo que habrá sido, ¿no es cierto?, con todo ese extenso reinado. Y en aquellos días, dice, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, este versículo 2 nos da a entender de que estaba firme el rey en su trono. Y dice que el trono estaba además ubicado en Susa, que era capital del reino, así como en un país, ¿no es cierto?, se elige una capital, y allí estaba. Generalmente allí están las autoridades que gobiernan al país, en la capital. Aunque, bueno, ese es otro tema muy interesante también. Acá en Argentina hubo intentos de trasladar las autoridades a un lugar que no sea, que sea diferente a la capital. Y era un proyecto muy interesante. Bueno, pero vamos entonces a lo que dice la Escritura. En el tercer año de su reinado, o sea, iba 3 años de gobierno, hizo un banquete. Bueno, ahora usted que en estos días estuvo de fiesta, ¿no? Tuvo fiesta el 24, tuve fiesta el 31, decir, pero ahí me viene a hablar de fiestas. Mírenle el tiempo que tenía esta fiesta. ¿No quiere participar, señor operador, de esta fiesta? Dice, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia,
para mostrar en él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¿Qué te parece esa fiestita? 6 meses de fiesta. Bueno, 6 meses de fiesta. Vamos a avanzar un poquito más porque uno dice, bueno, pero con 6 meses de fiesta ya le debería alcanzar para estar ya para descanso. Mire lo que dice, versículo 5. Y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días. Ahora que vamos a ver qué pasó en esos 7 días. O sea, después de los 6 meses, estamos hablando, imagínense, 180 días, 6 meses de fiesta para todos los que le ayudaban en el ejercicio del gobierno. Pero ahora hizo otro banquete que ya estaba dirigido, dice así la palabra, otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces ahí entonces ya incorporaban a todo el pueblo, que por supuesto vivía en esa ciudad. No nos imaginamos cuántos podían haber vivido en ese tiempo, pero seguramente el lugar habrá sido bastante amplio, ¿no? Para que entre todo el pueblo allí. Y estuvieron allí entonces de fiesta por 7 días. Vamos al versículo 6, dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino, púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Imagínense, la vez pasada encontré en casa un pedazo de mármol y dije, bueno, que soy ¿conoce el mármol, señor Pedro? Pero vio que en las casas más antiguas se pone así a la entrada, así algunos, ahora ya no hay piedra nomás ya, pero en algunos lugares sí, el mármol es un material muy caro. Bueno, vamos entonces, dice el versículo 8, el 7, y daban a beber en vaso de oro. ¿Qué tal? En vaso de oro y vasos diferentes uno de otro, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. He escuchado un mensaje referente a este capítulo de Esther muy interesante en relación a este versículo 7. Pero nosotros en esta oportunidad vamos a seguir un poco más adelante y vamos a tocar también otro tema muy interesante que está referido a la autoridad y al orden de Dios. Señor operador, estamos en 22. Bueno, dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todo su mayordomo de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Muy interesante entonces esta orden del rey a todos los que estaban allí sirviendo, que nadie fuese obligado a beber. En el versículo 9 encontramos también a la reina. Ahora vamos a ver qué hacía la reina. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. También allí la reina tenía su fiesta allí con las mujeres. En el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, ¿qué le sugiere eso? ¿Se ríe el señor operador? ¿Vio en estos días alguna persona así alegre? ¿Unos cuantos? Bueno, dice, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carca, 7 eunucos que sirvían delante del rey Asuero. Habían entonces algunas personas que se le denominaban eunucos, que eran entonces los que estaban también allí ayudando en el reinado de Asuero. Y la orden era que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia.
para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza y porque era hermosa. El rey entonces dijo, bueno, voy a traer allí a mi mujercita, que es hermosa, y para mostrarle allí a todos los príncipes, ¿no es cierto? La reina. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de esta reina. Mas la reina Vasti, dice, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué le parece? Estando alegre, que su esposa no pueda obedecer allí una orden. Bueno, entonces dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todo lo que sabían la ley y el derecho. Es lo que hoy se denominan alrededor de los gobernantes los consejeros o los ministros, ¿no? Hay una máxima autoridad y los ministros de cada área son los que tienen un mayor conocimiento o deberían al menos tenerlo referente al área, por ejemplo, de educación, salud, trabajo y así. Entonces el rey manda llamar a los sabios, dice, y estaban junto a él, y ahí nombra, ¿no es cierto?, a los que estaban, dice, Carcena, Setar, Admata, Tarsi, Meres, Marcena y Memucan. Ahí entonces 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Eso entonces eran considerados como los ministros o aquellas personas que están allí cerca del mandatario, o sea, en este caso del rey Asuero. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviado por medio de los eunucos. Y uno de los príncipes que está aquí, usted puede leer el versículo 14 luego con mayor detenimiento, y uno de esos príncipes se llamaba Memucan, el último aquí de la lista, y mire lo que responde este príncipe. Muy interesante la respuesta que da este príncipe al rey. Dios lo bendiga. Dice, y dijo Memucan delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Versículo 17. Dice, porque este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a su marido, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que hoy oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey, a todos los príncipes, y habrá mucho menosprecio y enojo. Ahora, si le parece bien al rey, era una propuesta de uno de los príncipes, llamado Memucan, dice, salga un decreto real de majestad y se escriba entre las leyes de Media y de Persia para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces, dice el versículo 20, el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Estamos hablando entonces de 127 provincias. Y todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucan, pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje. Imagínense, había tantas provincias que una tenía una lengua y otra tenía otra. Dice, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en lengua de su pueblo.
Vamos a ver algunos versículos clave aquí para el tema que queremos desarrollarle en estos minutos que nos restan. La historia entonces se sintetiza de esta manera. Cuando el rey mandó llamar a la reina y ella se negó a hacerlo, existía una ley allí, por lo cual imagínense el mal ejemplo que significaba que su propia esposa no obedezca al rey. Ahora lo vamos a ir trasladando eso y vamos a tomar también otros pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento, como el caso del profeta Isaías. Y luego así con el tiempo entonces que nos alcanza, vamos a ir luego al Nuevo Testamento. Queremos entonces con este tema ratificar que esta cuestión del orden y la autoridad, como le decía entonces aquí a través de un hermoso testimonio, el señor operador me acaba de confirmar el mensaje. ¿Cuándo ocurrió eso, me dijo el señor operador? Eso que me estaba contando, ¿cuándo ocurrió? El 25. Mira, eso que es nuevito, el testimonio tiene 7, 8 días. Y mire lo que esta historia sucedió allá hace unos años. Pero vamos a ver entonces que Dios no cambia, y me alegra mucho porque el Señor ha usado la vida del operador para hablar su verdad. Y muchas veces cuando alguien tiene que hablar la verdad del Señor, porque la verdad no es de uno, pero uno asume la verdad como propia y tiene que transmitirla. Y ahí se produce, ¿no? El enfrentamiento, el choque, entre la verdad y lo que aparenta ser verdad. Porque también las personas muchas veces dicen, no, pero hermano, dice, pero ¿cómo usted me dice esto? Dice, si yo allí en el lugar donde yo estoy, dice, se dice esta otra cosa. Y ahí entonces se arma como quien dice, ahí aprovecha el enemigo, que es el que quiere confundir. Decía lo que pasaba un predicador cuando alguien le pregunta, dígame hermano, ¿puede saberse de cierto esta cuestión? Estaba hablando del regreso del Señor Jesús. Y entonces el predicador le responde, mire, le dice, si Dios no da claro este tema, Dios ha fallado. Dice, y eso no puede suceder, dice, porque Dios no quiere confundir a nadie, por el contrario, Dios quiere que la gente tenga claro. Lo mismo pasa en este tema de orden y autoridad de Dios. En las dos anteriores partes, y ahora estamos queriendo hacer una tercera y no sé si llegaríamos a otra más, pero encontramos entonces que aquí en esta situación del rey, gracias a Dios nosotros también tenemos, y esto está en la palabra, en el proverbio donde nos habla y tenemos como lema en nuestra reunión ministerial. Dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Imagínense, acá este rey tenía solamente 7 consejeros, o sea 7 príncipes, pero indudablemente tenían personas allí sabias. Imagínense lo que le pasó al rey, estaba allí todavía como quien dice, porque su esposa le había desobedecido. Imagínense qué mal ejemplo para el resto de los príncipes y para también el resto de la sociedad. Ahora vamos a ver, cuando el rey pidió allí un consejo, uno de los consejeros le da esta respuesta. Y dijo este príncipe llamado Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Y allí entonces Memucán continúa lo que va a suceder o lo que sucede
en esa circunstancia. Dice, porque este hecho de la reina, de la desobediencia de la reina, llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a su marido, diciendo, ¿pero qué me va a venir a mandar vos? Si la reina le mandó llamar el rey y resulta que ella no se fue, ¿qué me va a ordenar vos a mí? Bueno, eso hasta ese momento, hasta puede sonarle a usted como algo de humor. Y algunos dicen, claro, dice, porque tenés que pedirle permiso primero a tu mujer a ver qué dice. Y algunos lo toman muy ligeramente, hasta en tono de humor. Pero cuando se distorsiona el orden de Dios, no puede haber otra consecuencia sino desgracia y destrucción. Pero vamos a detener un poquito ahí y vamos a ver en otro profeta. Porque alguien tal vez con desconocimiento y con rebeldía podría expresar, pero hermano, usted está trayendo una historia que está allá en el Antiguo Testamento. Ahora somos diferentes. Ahora ya Dios nos eligió y todos somos iguales. Falsa interpretación. Somos iguales en cuanto a recibir la bendición de Dios y todo lo que Dios puede otorgar a sus hijos y a sus hijas. Pero en cuanto al orden de autoridad, se mantiene. Por eso le decía que vamos a llegar a los mandamientos, a la doctrina apostólica, y usted va a ver como Pablo. Por eso es que en algunos casos al apóstol Pablo muy ligeramente, yo lo he escuchado hasta algunos maestros de la palabra o algunos predicadores decir que Pablo era machista. Imagínense qué debe pensar el Señor cuando alguien hace una expresión de esa naturaleza, porque la escritura es inspiración de Dios. Lo que Pablo hacía y Pedro y Santiago y los demás discípulos, apóstoles, solamente eran ser guiados por el Señor. Entonces, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a ir entonces nos vamos a detener un poquito acá entonces en el consejo que le estaba dando Memucán al rey, y vamos a ver en el profeta Isaías. Profeta Isaías capítulo 3 versículo 12. Aquí encontramos directamente un profeta de Dios, porque usted dice, bueno, la historia de Esther, si tal vez puede ser cierto, tal vez puede ser mentira, porque hay gente que cualquier cuento se cree, pero la palabra de Dios no quiere creer. Pero vamos a ver entonces este profeta del Señor. Vamos entonces a Isaías, y en el capítulo 3, en el versículo 12, hay algo muy interesante. Vamos a leer solamente un versículo, porque estamos hablando ya al comienzo del profeta Isaías. Imagínense, tiene más de 66 capítulos tiene Isaías, pero vamos a leer solamente un versículo del capítulo 3. Y dice así, dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Punto. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esto decía un profeta del Señor en el Antiguo Testamento. Pero como le decía, si trasladamos al Nuevo Testamento, nos encontraremos con los apóstoles del Señor diciendo prácticamente el mismo orden de autoridad. Entonces, este tema lo venimos desarrollando y con la ayuda del Señor lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos este programa o otros. ¿Por qué? Porque hablábamos con el señor operador y me dice que él conoce muchas congregaciones donde justamente las que tienen autoridad o quieren gobernar son las que el Señor no quiere que lo hagan. O sea, las mujeres.
Yo seguramente que aquí, le pido por ahí oración a algunos hermanos, le digo porque se transforma la cara de las hermanas cuando estoy predicando. Y me imagino que en la radio no debe suceder nada más que no le podemos ver los rostros. Pero es por su bien, hermana amada del Señor. Dios la puso a usted en un lugar de mucha honra y de mucha estima. Pero eso no significa que usted vaya a querer ocupar un lugar que Dios no le ha otorgado por las Escrituras. Porque crearía el caos y crearía la consecuencia y que sería el juicio de parte del Señor. Entonces leemos una vez más y volvemos a la historia de Esther, porque los minutos van avanzando y me parece que vamos a tener que hacer otra parte más porque no nos va a alcanzar en esta oportunidad. Pero dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon. Esta es una historia que viene desde Génesis. El diablo ha utilizado allí a la ayuda idónea que Dios creó para el hombre, desvirtuándole de su lugar y de su misión. Y desde ese momento tenemos las grandes dificultades. Pero aún así Dios en su misericordia ama a su creación, pero no por eso, no porque Dios ame, va a dejar que cualquier orden. Imagínense que la iglesia es la luz de este mundo. Y si la iglesia no anda de acuerdo a la voluntad de Dios, mal podríamos nosotros querer ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Escuchaba la vez pasada que uno de los presidentes aquí en América, una de las potencias más grandes, y vamos a darle ya con nombre para que usted sepa de quién se trata, de Estados Unidos, Donald Trump, me dice el señor operador, exactamente, tiene allí dentro de sus asesores y dentro de sus consejeros a alguien también ocupando justamente un lugar que el Señor mismo a través de la palabra no le permite. Así que qué consejo podría, qué buen consejo. Y esa es la lamentable condición de que en muchos casos, la vez pasada le decían, pero usted, señor, usted un predicador que estuvo aconsejando así a tal presidente. ¿Y cómo no le habló claro la palabra de Dios a ese presidente que usted lo tuvo enfrente? O sea, si tenemos la oportunidad de acercarnos a alguna autoridad puesta por Dios, lo mínimo que tenemos que hacer es, en honor a Dios y en honor a su palabra, es hablarle la verdad. Pero si Dios establece un orden de autoridad, es porque se debe respetar. Ahora, ¿por qué un presidente puede recurrir a un consejero, en este caso a una consejera? Es por desconocimiento. Ahora, vamos entonces a volver a la historia de la reina Esther, porque vamos a tratar de entonces de ir haciendo algunas conclusiones en esta oportunidad. Ya nos vamos avanzando, estamos en 44 minutos. Así que bueno, vamos a entonces los minutos que nos restan. Volvemos entonces a la historia de esta reina, porque de ahí partió la pregunta del hermano David Emanuel. Y cómo surgió allí, entonces también allí, esta mujer, cómo Dios la honró, y aquí vamos a verlo luego más adelante, qué sucedía con esta mujer, cómo Dios puede honrar y levantar a alguien para la gloria de su nombre. Ahora vemos primeramente cómo luego va a influenciar
la reina Esther en la vida de este rey Asuero en favor justamente de su pueblo. Pero vamos a ver entonces, eso de ninguna manera, por el contrario, si ella llegó a ese lugar y la reina Vasti fue quitada de su lugar, es justamente porque había desobedecido. Entonces, no crea usted porque en el Nuevo Testamento usted está ocupando un lugar que Dios no le autoriza, que porque todavía Dios no actúa, usted cree que es de parte del Señor. De ninguna manera. Si Dios hasta hoy tiene misericordia así de usted, hermana, Dios le ha otorgado dones y son muy útiles y necesarios. Conozco hermanas de mucha bendición, pero de ahí a que usted quiera tomar una autoridad que Dios no le otorgó, es una actitud poco sabia que va a traer el juicio de Dios sobre su vida. O sea, vamos a ver entonces aquí que pasó un poco continuando un poquito con la historia de Esther. Dice, acá estábamos en el consejo que le daba el príncipe Memucán. Estaba hablando entonces este rey y le dijo, esa conducta de la reina era no solamente en contra del rey, sino también contra todos los príncipes. ¿Por qué? Porque este hecho, dice, de la reina, llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a su marido, diciendo el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina y ella no vino. O sea, rápido iba a correr como quien dice por ahí, el chisme. O sea, iba a recorrer lo que sucedió allí en semejante fiesta, imagínense. En semejante fiesta allí, la reina desobedeciendo. Esto no se trata de un hecho aislado. Y por eso es que Dios, previendo esas conductas, lo pone a la ayuda idónea en un lugar, como le decía, de mucha honra, porque es para acompañar al hombre elegido por Dios y para llevar a cabo su plan glorioso. Y entonces dice el versículo 18, dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si le parece bien al rey, ahí va culminando su consejo el rey Memucán, dice de esta manera, según las leyes de Persia y de Media. Por eso le estoy haciendo esta aclaración. Vamos a tener que entrar nomás en otra parte, en la parte 4, porque ya se nos va terminando el tiempo. Usted podría decir, bueno, pero esas leyes se refieren a aquel tiempo, Sin embargo, esto no fue luego modificado en el orden, como le decía, y la autoridad de Dios en su iglesia. Por el contrario, Pablo, que es uno de los apóstoles que Dios le ha inspirado directamente, me decía una vez un hermano, ¿sabe por qué, hermano, Pablo tuvo muchas dificultades? Porque él recibió revelación directa del Señor. Entonces, cuando él tenía que transmitir lo que Dios le había revelado, indudablemente no iba a ser aceptado por una conducta o por una mente natural, podríamos decirlo. Sin embargo, aquí esta actitud fue sabiamente resuelta. Y como vamos a ver más adelante en los otros programas, porque aquí se nos va terminando el tiempo, dice que la propuesta que ha dado este príncipe le agradó al rey. En realidad, lo que ha hecho este hombre es nada más que cumplir con las leyes de ese tiempo. Y cuando nosotros hablamos desde la iglesia que hay un orden de autoridad puesto por el Señor,
y que a no ser que se obedezca va a traer desgracia para no solamente para la iglesia, sino va a traer deshonra para su familia, va a traer deshonra para su nación. Claro, porque si usted tiene que ser la luz del mundo, esta es una que entramos por la voluntad del Señor, una discusión que no es menor y no es tampoco en poco tiempo. Sin embargo, si no afirmamos la autoridad del hombre, así como dice aquí, las consecuencias van a ser fatales y ya son fatales. Porque compartíamos la vez pasada un mensaje de un predicador de Centroamérica donde decía que las mayores dificultades que presentan las naciones son no porque los gobernantes de por sí sean malos, sino porque la iglesia ha dejado de cumplir con su misión de enseñar y de dar claramente el mensaje de la doctrina cristiana, de la doctrina apostólica. O sea que las consecuencias son mucho más graves de lo que nos podríamos imaginar. Entonces, esta historia, y lo vamos a ir entonces haciendo pausadamente porque no podemos terminar en esta oportunidad, solamente vamos a leer los versículos que terminan con el capítulo 1. Entonces dice: agradó esta palabra a los ojos del rey y a los príncipes, y hizo el rey hizo el rey conforme al dicho de Memucán. ¿Cómo Dios puede utilizar a un hombre de menor jerarquía para darle un consejo sabio a una autoridad? Qué bueno que es cuando una autoridad de un país, un gobernante, escucha el consejo sabio y actúa en consecuencia. Sin duda que la sabiduría que tuvo Memucán para resolver este problema de la desobediencia de esta reina sirvió como ejemplo en aquel tiempo y va a servir como ejemplo hoy día. Entonces dice el rey ahí, aprobando ese consejo, dice: envió carta a todas las provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo, mire cómo es lo que el rey debía nuevamente ratificar allí el mensaje y el consejo dado por el rey Asuero. Señor operador, nos queda 3 minutos. Gloria a Dios. Estamos terminando. Dice entonces aquí, bueno, esta parte, como le decía, va a haber otra parte más que luego vamos a continuar. Dice, en este mensaje, mire lo que decía. Dice, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en lengua de su pueblo. ¿Por qué este mensaje del rey iniciaba porque el hombre afirmase su autoridad en su casa? Porque esa es la base y ese es el fundamento de autoridad. Imagínense si que comenzamos por la casa dando un orden de Dios. Decía una vez, y esto vamos terminando entonces, a una hermana que estaba ocupando el lugar de autoridad que no le correspondía como pastora. Entonces le dice un hermano, y dígame, hermana, dice, ¿usted cómo hace en su casa? O sea, saliendo de la iglesia y vino a su casa. Ah, no, dice, en mi casa, dice, no hay problema porque ahí manda mi marido, dice, en la iglesia mando yo. Bueno, indudablemente, ¿no es cierto? Uno hasta le puede causar gracia, indudablemente era desconocimiento de la hermana. Seguramente que en la casa no sucedía eso y menos podría suceder eso en la iglesia. Ahora vamos a terminar. Ya el señor operador ya me está marcando ya el final, así que vamos a hacer una oración entonces para luego continuar, entonces, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Usted, si está escuchando en este momento y quiere hacer esta sencilla oración, nos puede ayudar
y juntos podamos encontrar una gran victoria para este nuevo año que se inicia. Entonces, nuestro primer programa del año, y agradecemos entonces al señor operador, agradecemos a la autoridad de la emisora y les animamos a todos a que confiemos en el Señor. Haga usted, si considera conveniente, esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, gracias Señor. Es tan grande tu misericordia que me has dado la posibilidad de iniciar un nuevo año. Yo te ruego, Señor, por tu misericordia, que me ilumines, pues soy un ser limitado y solamente con tu auxilio yo podría avanzar, y te pido que guíes a mi familia, que guíe a mi esposa, a mis hijos, a los que me rodean, y pueda bendecir, Señor, el barrio, la ciudad, la provincia y la nación en donde habito. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias señor operador. Nos encontramos Dios mediante en nuestro próximo programa. Busca el reino de Dios, las demás ya serán